la garganta. El sábado pasado estaba dando una plática a un grupo de matrimonios y cada 3 minutos hablaba y sentía que se me secaba la garganta, tenía que darle un trago de agua de Jamaica, la que tenían ahí, pero cada 3 minutos tenía que estar tomando agua porque se me secaba la garganta, así sentía literalmente seco la garganta. Y Jesucristo, cuando estaba en esos últimos momentos de su vida aquí sobre la tierra, dijo: sed tengo. Dice en Juan capítulo 19, versículo 28, sed tengo, dijo el Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué dijo Jesucristo sed tengo? Porque Él era 100% humano. Él era 100% Dios, pero era 100% humano. Dios mostró su amor de una manera tan inmensa, tan grande. Dice la Biblia que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, tomando forma humana. Jesucristo, siendo Dios, tomó una forma humana, y cuando Él dijo, sed tengo, estaba diciéndole a la gente, he hecho todo lo posible, todo lo que está a mi alcance lo he hecho para mostrarles mi amor, porque me he hecho hombre como ustedes. Tengo 2 piernas, tengo 2 manos, tengo una cabeza, pero todo mi sistema funciona como funciona el de ustedes. Yo también cuando hay calor sudo, yo también cuando camino mucho me canso, yo también cuando estoy desvelado tengo sueño. Y Jesucristo en aquel momento que estaba en la cruz empezó a sentir sed. Ayer en la noche mencionamos un versículo, en un solo versículo se menciona que lo abofetearon, en un solo versículo se dice que le dieron de puñetazos, en un solo versículo le dieron de latigazos. Una noche anterior Jesucristo ya había estado sufriendo la agonía. Dice la Biblia que cuando estaba en el Getsemaní, cuando Él estaba orando a Dios, si es posible que pase de mí esta copa, yo sudaba gotas, y esas gotas grandes como de sangre, Jesucristo mismo estaba sufriendo, estaba a punto de experimentar, era el suceso más grande que puede existir en todo el universo. Dios mostrando su amor para con nosotros, pero empezó tomando forma humana. Dios tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío, forma de siervo, forma humana, y por eso Jesucristo dijo, sed tengo. Él hizo todo lo posible para estar cerca de nosotros, pero nosotros no estamos cerca de Jesucristo. Mucha gente está cerca de la cruz, pero no ha llegado a estar lo suficientemente cerca de Jesucristo. Y si en esta tarde tú has estado cerca de la cruz, yo quiero invitarte para que no salgas de este lugar y no te conformes con estar cerca de la cruz. La cruz es el símbolo del cristianismo, por donde quiera vemos cruces, pero no te conformes con estar cerca de la cruz. Asegúrate de tener a Jesucristo lo suficientemente cerca como para poder decir, he recibido la salvación que Él ofrece y por la cual Él murió en aquella cruz. Muchos han estado cerca de la cruz, pero no todos lo suficientemente cerca. Y en este pasaje de Mateo que acabamos de leer, vemos a muchas personas que estuvieron cerca de la cruz, empezando por los soldados. Ven ustedes lo que dice Mateo capítulo 27, el pasaje que acabamos de leer, Mateo capítulo 27, dice en el versículo 35, Mateo capítulo 27, lo acabamos de leer. Si no sabes cómo buscar en la Biblia, pídele a tu vecino que te ayude. Si no sabes encontrar, asegúrate que cerca de ti esté alguien que te enseñe los pasajes, porque vamos a ver varios pasajes de la Biblia. ¿Hay alguien que no sabe cómo usar la Biblia? Por favor, levante la mano, no les dé pena, que hay un niño, que alguien se le acerque a ese niño, por favor. Alguien de casa que se le acerque a ese niño, por favor, y le muestre los pasajes. ¿Hay alguien más que no sabe cómo usar los pasajes en la Biblia? Asegúrate que alguien cerca esté de ti para que te muestre los pasajes. Es muy importante que tú entiendas este mensaje. Dice el capítulo 27 del libro de Mateo, en el versículo 35, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Seguramente Juan nos dice que fueron 4 prendas las que se dividieron. Y es posible que se dividieron la parte del turbante, la parte que protegía la cabeza, las sandalias, es posible que era el cinto y también el manto, que la Biblia describe que era de una sola pieza. Era de una sola pieza porque era una pieza muy especial. Era como nosotros a veces calificamos la ropa por como el tipo de tela, la costura. El hecho de tener una túnica de una sola pieza era una costura especial. No sé quién se la regaló Jesucristo, o no sé cómo la adquirió, pero era algo especial. Y por eso dice la Biblia, y proféticamente se había dicho, que no iban a romper esa túnica, y no la rompieron. Pero ¿sabes lo que estaba sucediendo en ese momento, en aquella cruz? ¿Sabes qué es lo que estaba pasando? Estaban casi jugando a la oca.
o estaban jugando a serpientes y escaleras, estaban jugando a dominó, o estaban jugando baraja o algo así, porque dice que echaron suertes. Y los romanos tenían la costumbre, tenían unos dados y jugaban, eran como los antecesores de nuestros dados. Nosotros jugamos los dados, que tiene del 1 al 6, y tú la avientas y marca, a ver, ¿qué es el número 5? Perdiste porque yo saqué 6. Y el que tiene el número más grande es el que gana. Y se ponían a jugar ahí a los dados. Yo gané. Es lo que estaban haciendo ahí en la cruz. Los soldados estaban al pie de la cruz. ¿Te imaginas a alguien jugando dominó, baraja ahí al bajito de la cruz? Los soldados romanos lo hicieron. A ver, yo me quedo con la túnica. No, yo me quedo con las sandalias. No, yo me quedo con el turbante. No, a mí dame el cinto. Y echemos suerte. A ver quién. No, yo gané. Me llevo el manto de una sola pieza. Era como su propina por haber estado ahí custodiando al Señor Jesucristo. Bien cerca, 1 metro, 2 metros de la cruz, pero lejos de Jesucristo. Una vez escuché yo esta historia, cuando uno va ahí a San Pedro en el Vaticano, es famoso cuando algunas personas venden la astilla de la cruz de Cristo. Yo me imagino cuántas cruces no han vendido ya de la astilla, tanta gente que compra astillas de la cruz de Cristo, que se han vendido cientos o miles de cruces ya. Y una persona que regresó de esos viajes que a veces uno hace al Vaticano y contenta, muy feliz, dice, mira, compré una astilla de la cruz de Jesucristo. Y alguien le preguntó, y bueno, ¿tú crees que es realmente la astilla de la cruz de Jesucristo? Pues sí, sí es. Y si fuera realmente de la cruz de Cristo, le dice esta persona, bueno, ¿qué te gustaría tener más? ¿La astilla o la cruz completa? Y la persona dijo, me gustaría tener la cruz completa. Imagínense tener la cruz completa donde murió el Señor Jesucristo. Y entonces alguien le dice, oye, ¿y no te gustaría... ¿Qué te gustaría más, tener toda la cruz o tener a quien murió en la cruz? Si te hicieran esa pregunta a ti, ¿tú qué contestarías en esta tarde? ¿Te gustaría tener la cruz completa o te gustaría tener al Señor Jesucristo que murió en aquella cruz? Estos soldados estuvieron cerca de la cruz, pero estaban lejos de Jesús. Hay alguien más que estuvo cerca de la cruz y eran los líderes religiosos, era la gente religiosa. Hay mucha gente religiosa que está cerca de la cruz, pero está bien lejos de Jesús. Ve lo que dice ahí el versículo 41 y 42 del pasaje que estamos leyendo. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Estaban los líderes religiosos, estaban los sacerdotes, los curas, los pastores, los no sé quién estaba, pero los líderes religiosos de aquella época estaban ahí presentes, cerca también al pie de la cruz, pero lejos de Jesús. Jesucristo criticó a los líderes religiosos porque dice, ustedes inventan reglas, dicen que si sale uno tiene que lavar los vasos y luego las manos y los pies y inventaban reglas que a veces ni siquiera estaban en la Biblia. Jesucristo una vez tuvo un encuentro con un líder religioso, uno que era maestro de Biblia de la escuela de teología de la ciudad donde ellos vivían. Y una vez tuvo un encuentro con uno de estos líderes, conocía la Biblia, conocía la teología, conocía los términos, sabía las diferencias entre decir Elohim o el decir El Shaddai o decir Yahvé, y conocía toda la diferencia. Pero Jesucristo se acerca a él y le dice, te es necesario nacer de nuevo. No es suficiente que tengas la Biblia durante años abajo de tu hombro y llegues a tu casa y la abras y te la memorices y sepas. Había un grupo que para poder transmitir la Biblia oralmente, se aprendían literalmente la Biblia y oralmente transmitían la Biblia. Era un grupo muy especial. Ellos memorizaban el versículo y donde había coma se detenían y así lo memorizaban. Y donde era punto y aparte, lo memorizaban. Y donde era un cambio de párrafo, lo memorizaban. Y oralmente transmitían literalmente cada parte de la Biblia. Era un grupo especializado en memorización de la Biblia. Estaban cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Jesucristo les dice, no es suficiente eso. Mucha gente ha hecho del cristianismo una religión. Déjenme decirles que la religión no salva. Déjenme decirles que la religión no te acerca ni 1 centímetro al cielo. Posiblemente tú vas todos los domingos a misa y posiblemente tú guardas y te has aprendido el catecismo y has hecho tu primera comunión y has hecho tu viaje al Vaticano una vez en la vida. Déjame decirte que eso no te acerca ni 1 centímetro al cielo, porque la religión no salva. ¿Qué eres? ¿Eres budista? ¿Qué eres? ¿Eres testigo de Jehová? ¿Qué eres? ¿Eres presbiteriano? ¿Qué eres? ¿Eres católico? Déjame decirte que ninguna de esas religiones te va a acercar al cielo. Estos hombres estaban llenos de Biblia, estos hombres estaban llenos de oraciones, estos hombres estaban, sin embargo, ni siquiera entendieron a quien tenían ahí delante.
Jesús dice, te es necesario nacer de nuevo. Había otro grupo ahí y eran los curiosos. Siempre los curiosos son la mayoría. Los curiosos, ¿saben? Donde hay un accidente, ahí están, o estamos a veces, ¿no? Y llenamos los lugares. Los curiosos. Vean lo que dice el versículo 39. Dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Había muchos curiosos. Decían en la televisión que 2.5 millones de personas van a estar en Iztapalapa ya, ahorita, siendo testigos de la representación de la crucifixión, la escenificación de la crucifixión del Señor Jesucristo. 2,5 millones de personas. Gente curiosa, gente que quiere ver, gente que quiere participar. Los curiosos pueden estar también cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. ¿Sabes que había dos personas que pueden representar a un grupo muy grande en la actualidad? Son los maleantes. Los maleantes también estuvieron cerca de la cruz. De hecho, estuvieron tan cerca que uno estaba a la derecha y el otro estaba a la izquierda. Y estaban hasta custodiados para estar cerca de Jesús. Y eran dos ladrones. Vean lo que dice ahí en el versículo 38. Dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Eran ladrones, eran narcotraficantes, eran violadores, no sabemos, era gente, bueno, dice que eran ladrones, habían robado, pero representa a la gente pecadora. Había dos pecadores a su lado. Y de esos pecadores que se han ganado la pena de muerte, porque la cruz representaba la pena de muerte. Nosotros a veces como mexicanos imploramos misericordia a Estados Unidos para que no manden a matar a algunos mexicanos que han hecho fechorías en Estados Unidos. Estos hombres que estaban a la derecha y a la izquierda se habían ganado la pena de muerte por su pecado. También había amigos y familiares. Vean lo que dice el versículo 56, 27-56, entre las cuales, 55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Había amigos, había parientes, había conocidos que estaban presenciando también la crucifixión de Jesucristo. Mucha de esta gente la vemos cerca de la cruz, pero estar cerca de la cruz no es suficiente. Yo tengo una amiga tenemos una amiga que se llama Nancy. Ella es una norteamericana que vende cruces. Viene aquí a México y compra cruces muy baratas, de un metal muy barato, ahorita se me fue el nombre, pero compra cruces. Y una vez que estuvimos con ella en su casa, nos regaló cruces. Nos regaló como 3 o 4 crucecitas de diferentes diseños, muy bonitas todas. Y yo he puesto en mi casa algunas de estas cruces. ¿Y cuántos de nosotros no hemos puesto cruces en nuestras casas? Y la pones quizás en la sala, o la pones en tu recámara, o si tienes una capilla en tu casa, la pones ahí en la capilla. ¿Cuántos de nosotros no hemos puesto cruces cerca de algunos lo tienen ahí en la cabecera de su cama? De nada sirve que te acerques la cruz. Jesús, como buen hijo, dice ahí que había María Magdalena, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Pero vean lo que dice en Juan capítulo 19, porque hay una enseñanza muy bonita que Jesucristo nos da. Es como un paréntesis del objetivo central de este mensaje. Pero dice Juan capítulo 19, dice en el versículo 26 y 27, de esta manera: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesucristo nos da un ejemplo para la vida contemporánea. ¿Cuántos hijos se han olvidado de sus padres? Esto es muy contemporáneo. El ejemplo que Jesucristo nos está dando en este momento: nunca abandonar a una madre. Ahora estamos especializados en asilos, en lugares para ancianos, porque ahora ya tienen alberca y tienen sauna y hay asilos que parecen centros vacacionales. Y a veces la gente lava su conciencia mandando a sus papás allá van a estar mejor, allá van a recibir mejor atención, porque tienen enfermeras y tienen diversiones y tienen viajes, hasta viajes. A veces hay microbuses donde los llevan a hacer paseos y los llevan de aquí para allá. Pero la responsabilidad de nuestros padres no la debemos delegar. Así como ellos nos educaron de chiquitos, si Dios nos permite tener a nuestros padres ya grandes de edad y ancianitos, nadie debe quitarnos el privilegio de servirles. Jesucristo tenía que morir en aquel momento,
pero sabía que su mamá posiblemente ya era viuda, ya estaba grande de edad. Jesucristo tenía como 33 años, su madre posiblemente ya estaba un poquito más grande de lo que nos hemos imaginado muchas veces, pero toma cuidado. Eso es lo maravilloso, porque Jesucristo vino a reconciliar a hijos con padres y a padres con hijos. Vean cómo termina el Antiguo Testamento, el último versículo del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. Vean qué precioso termina el Antiguo Testamento, porque eso es lo que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Dice el último versículo del Antiguo Testamento: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay muchos hijos que están enemistados con sus papás, y hay muchos hijos que no han perdonado a sus padres, y hay muchos padres que han despreciado a sus hijos. Jesucristo vino a reconciliar a padres y a hijos con padres. Y en este auditorio estoy muy seguro que hay personas que están resentidos contra sus papás o contra su mamá, que guardan rencor, o guardan odio, o no les han tomado en cuenta su autoridad, porque no han honrado, como dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿A qué vino Jesucristo? A reconciliar las familias, a reconciliar padres e hijos, hijos con padres. Qué bonito ejemplo nos está dando el Señor Jesucristo aquí. En segundo lugar, nadie ha podido estar lo suficientemente cerca de Jesús por sí solo. La gente ha hecho intentos de estar cerca de Jesús, pero no llega, porque no depende de uno mismo. Dice la Biblia que todos hemos pecado. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23: por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos de la gloria de Dios. Y dice la Biblia que nosotros merecemos un castigo por nuestros pecados. Dice la Biblia que no podemos alcanzar la gloria, no podemos alcanzar el cielo, porque nuestro pecado nos separa de Dios. Jesucristo sabía lo que era identificarse con nuestro pecado. A veces nosotros no somos conscientes de la seriedad del pecado. ¿Saben ustedes que me he dado cuenta que nosotros hemos minimizado? Así como cuando trabajas en la computadora, arribita hay un icono que si tú le aprietas se hace más chiquito el tamaño, y si tú le aprietas se hace más grandote, disminuir o agrandar. Y nosotros a veces hemos hecho eso, lo mismo con el pecado. Si tú violas a una persona, es como tener el icono al máximo. ¡Ah! Pero si robas una sandía, es como si tuvieras el icono al mínimo y aparece chiquitito: robó una sandía, que apenas si se puede leer. Pero ¿sabes una cosa? Ante los ojos de Dios no existen esos iconos de decir grande o chiquito. El que violó a una persona es igual de culpable delante de Dios que el que robó una manzana. ¿Y sabes que uno de los asaltantes más famosos en Estados Unidos se empezó robando manzanas en los mercados? Si un papá le grita a su esposa, ¡ah!, parecen perros y gatos. Pero si el hijo le grita a su hermanita, lo único que hace: ya, sepárense, no se peleen. Y delante de Dios, el padre que le grita a la esposa es igual de culpable que el niñito que le está gritando a su hermana. Para Dios no hay diferencia. Somos culpables delante de la presencia de Dios. Y Jesucristo supo en ese momento lo que era identificarse con nuestro pecado. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben por qué Jesucristo dijo eso? Porque en ese momento, dice la Biblia, quien no conoció pecado, por nosotros lo conoció. No porque Él había pecado, sino porque Él se apropió nuestra maldad sobre su cuerpo. Es lo que acabamos de ver en la representación de los mimos. Quien llevó Él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida, y cuando dice la Biblia, por cuya herida, lo que tienes que hacer es leer el libro de Isaías. Hay un capítulo ahí en el libro de Isaías, capítulo 50 creo que es el 53, donde describe lo que le sucedió a Jesucristo. Y dice la Biblia: despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. ¿Sabes por qué dice la Biblia eso? Porque de los clavos que le pusieron en la cruz, de la corona de espinas que le pusieron en la cabeza, de la lanza que atravesó su costado, de los puñetazos y del escupitajo que le dieron en la cara, y de los golpes que le dieron en la espalda, y del sufrimiento que él estaba experimentando, dice la Biblia, quedó totalmente desfigurado su rostro, su cuerpo quedó todo moreteado. Por eso dice: despreciado, y como que escondimos de él el rostro, porque verlo causaba esa sensación de no quiero verlo.
Hay muchos que son muy, ¿cómo se dice esa palabra? Mi hijo es que cuando ve un accidente, quiere ver, ¿cómo se dice? Amarillistas, pero hay otra palabra. Morbosos, ¿no? ¿Qué pasó? Y, ya viste cuánta sangre, que no sé qué. Llega un momento en que uno ya no puede ser morboso. Porque a veces la gente queda tan lastimada, tan horrible, que inmediatamente uno dice, ¿cómo es posible? Y a Jesucristo le sucedió así. No podía haber morbo. Simple y sencillamente el cuerpo de Jesucristo quedó tan dañado, tan lastimado, tan deformado. ¿Qué dice la Biblia? Como que escondimos de él el rostro. En ese momento él estaba diciendo, estoy muriendo por ti, Paquita. Estoy muriendo por ti, Chuchita. Estoy muriendo por ti, Alfonso. Estoy muriendo por ti, Juanita. Estoy muriendo por ti, familia Pérez o López o Lara. Estoy muriendo por cada uno de ustedes. Y por eso él experimentó en ese momento esa separación del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos intentan estar cerca de Jesús por sus propias obras. ¿Quieres saber lo que Dios piensa de tus buenas obras? Vean lo que dice Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice así la Biblia, la palabra de Dios, en este capítulo 64, versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Y mucha gente hace buenas obras según su propio criterio. ¿Saben ustedes que las personas que estaban crucificando a Jesucristo pensaron que estaban haciendo una buena obra? ¿Saben ustedes que aquellos que dijeron, crucifícale, pensaron que estaban crucificando a un impostor, pensaron que estaban crucificando a alguien que era falso, y no se dieron cuenta que era el mismo Hijo de Dios? Ellos pensaron que estaban haciendo una buena obra. En ese trayecto, Jesucristo dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay mucha gente que está llena de buenas intenciones, hay gente que está llena de buenas acciones. ¿Quién te puede decir que los que tocan aquí la música realmente tienen un corazón sincero? ¿Quién te lo puede decir? Solamente Dios. ¿Quién te puede decir que los que tomamos aquí el púlpito tenemos intenciones perfectas de glorificar a Dios? Solamente Dios te lo puede decir. Muchas de las cosas que nosotros como seres humanos hacemos están llenas de egoísmo, de orgullo, de vanidad. Y tú se lo entregas a Dios como una ofrenda, que crees que es perfecta. Pero muchas buenas acciones están contaminadas delante de la presencia de Dios. En Isaías, en el capítulo 1, dice, desde la planta del pie, describiendo al ser humano, hasta la cabeza, no hay en el ser humano cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso eres tú y ese soy yo. ¿Cuántos de ustedes sí alcanzaron a tener agua para bañarse y venir en esta tarde? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes se pusieron loción o perfume? A ver, levanten la mano para venir a esta reunión. Tú me puedes engañar a mí, porque efectivamente yo puedo constatar que por lo menos pasó el peine por sus cabezas, y se rasuraron, y se ven bonitos, se ven agradables a los ojos, a la vista, se pusieron ropa presentable, pero Dios ve más allá, porque Dios detrás de tus lentes, detrás de tu peinado con gel que te pusiste, Dios ve tu corazón, y ahí no lo podemos engañar. Ahí no lo podemos ocultar ni la más mínima intención. ¿Saben ustedes que dice la Biblia? Que va a llegar un día en el cual todas nuestras acciones y pensamientos van a ser exhibidas delante de todos. Seguramente has hecho muchas cosas en las cuales tú crees que Dios ha quedado complacido. Pero solamente Dios puede saber si realmente esa obra es aceptable delante de Él. Ayer, escuchando las noticias, decían que 2 maleantes salieron huyendo rumbo a Tampico. Y cuando tú abres el periódico, está cargado de corrupción, de asesinatos, de muertes, y todo lo hemos contaminado por nuestro pecado. Hablas del deporte y hablas de corrupción. Hablas de política y bueno, pues ya ni se diga. Todo lo hemos contaminado. Tú ves el cine y contaminado el cine. El internet contaminado también. Todo lo contaminamos. Por eso en el internet hay candados y ahora hay en la televisión aparece ese de American Online, que dice, es un mensaje dirigido a las mamás que ven el anuncio. Dice, porque tú puedes controlar lo que ven tus hijos.
Y ese eslogan, pues sacaron un 10 con ese eslogan. Porque todo lo que el hombre va tocando lo va ensuciando y lo va... Y después tenemos nosotros que buscar protecciones. Y por eso le ponemos barrotes a las farmacias y barrotes a las tiendas de abarrotes, abarrotes a los taxis. Porque tenemos que estarnos cuidando unos de otros. La Biblia dice que hemos pecado. Tú y yo hemos pecado. Y finalmente quiero decirte que Jesucristo es el único que puede decir quién está lo suficientemente cerca de Él y quién no. De los 2 soldados, solo uno fue recibido por Jesús. Vean lo que dice ahí en Lucas, de los soldados que estaban ahí, solamente uno creo, o no sé si alguien más, pero vean lo que dice el capítulo 27 del libro de Mateo, el pasaje que estamos leyendo. El 27:54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Otros soldados estaban igual de cerca de la cruz, pero solamente uno pudo estar más cerca que los demás, lo suficientemente cerca. Porque ¿sabes lo que dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 10? Dice que con la boca se confiesa y con el corazón también tenemos que confesar. Vean lo que dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Es importante que todos busquen este pasaje, porque es algo que tú tienes que pasar también. Tienes que experimentarlo con tu propia boca. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10 dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este centurión tuvo que reconocer: al que hemos matado no es un maleante, primeramente es alguien que es inocente, pero después fue un poquito más lejos, reconoció que él era el Hijo de Dios. ¡Qué declaración tan más grande! Ese que está en la cruz es el Hijo de Dios. Pero hay algo más que debe incluir nuestra confesión. De los 2 maleantes que estaban a un lado, el uno a la izquierda y el otro a la derecha, uno recibe el perdón y el otro estaba igual de cerca de la cruz, pero no estuvo cerca de Jesús y no recibió el perdón. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a este maleante? Lucas 23:43. Lucas 23:43. Dice el versículo 43 de este capítulo, 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿sabes por qué? Porque él tuvo que confesar también, tuvo que reconocer su pecado. Dice ahí en los versículos anteriores: respondiendo el otro le reprendió diciendo en el 40: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Tú tienes que reconocer que has pecado. Tú tienes que con tu boca pronunciar: Dios, he pecado, he fallado, he violado tus mandamientos. Tú has dicho: honra a tu padre y a tu madre, y yo no los he honrado. Tienes que decirlo con tu boca. Tienes que decirle: Dios, te fallé. Quise poner el nombre en alto, el apellido de mi familia, pero lo he pisoteado. Y tienes que con tu boca decir: yo merezco lo que necesito yo morir, porque necesito merecer lo que yo he hecho. Dice la Biblia: no codiciarás. Y con tu boca tienes que decirle a Dios: Dios, yo he codiciado. Dios, yo he fallado, porque he codiciado a la mujer de mi prójimo, o he codiciado el carro de mi prójimo, o he codiciado el trabajo de mi prójimo, o he codiciado la condición social de mi prójimo, o he codiciado que él tiene más éxito que yo, y he fallado, Dios, he fallado. Te pido perdón.